Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia del Buen Pastor. Les agradezco la invitación, la verdad que es un honor, un privilegio. Hubiera querido estar con ustedes presente a través de Zoom, pero lo voy a tener que hacer a través de este video. Surgieron unos inconvenientes, unos imponderables, que me hizo cambiar a último momento los planes de poder estar con ustedes. Quisiera reflexionar en este día sobre un tema que creo que es muy pertinente por la situación que estamos viviendo, tan difícil, esta prueba enorme que estamos enfrentando en medio de esta pandemia como iglesia y como personas. Y es el tema de arraigados y cimentados en Cristo, arraigados en Cristo. ¿Y por qué considero que es importante el hecho de arraigarse o estar arraigados en Cristo? Porque es la única forma que nos presenta, es la clave que nos presenta la palabra de Dios para poder enfrentar circunstancias tan difíciles como estas y poder salir victoriosos, poder salir triunfantes y todas estas circunstancias negativas que nos presenta la pandemia y el aislamiento, transformarlos gracias a la presencia y a la gracia de Dios, en tiempos transformadores para que podamos ser mejores personas, mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Y todo este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, podamos sacarle el mayor provecho. Pero para eso tenemos que estar como iglesia y como personas arraigados y cimentados en Cristo. Quizás como el ejemplo que dio el mismo Señor cuando comentó esa parábola de los dos cimientos, esa casa que estaba asentada sobre la arena y se derrumbó cuando vinieron las tempestades, y esa otra casa que, como nos dice el evangelista Lucas, sus cimientos estaban cavados profundamente en la roca. Tanto es así que la casa se edificó sobre cimientos tan estables que cuando vino la tormenta, las tempestades, las inclemencias del tiempo, no pudieron derribarlas. Y es un ejemplo para nosotros. Si nuestra vida cristiana, nuestra iglesia, está fundada y cimentada, nuestras bases están profundamente arraigadas en Cristo, no va a haber problema ni dificultad que venga sobre nosotros, ni situación adversa, la cual pueda hacernos que perdamos la fe, que perdamos, que nos caigamos como hijos de Dios o nos apartemos de Él, sino por el contrario, vamos a permanecer en pie, firmes y victoriosos. Vamos a compartir una presentación en esta mañana y perdónenme, ahí está, ahora sí. Y le hemos puesto justamente a esta reflexión bíblica arraigados en Cristo. Y vamos a leer allí en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 2 al 7, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre este concepto de arraigados y sobre edificados en él. Y dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice el apóstol, andad en Él. Es la única forma de caminar en este mundo, en Cristo, espiritualmente en Cristo. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Una iglesia arraigada en Cristo es una iglesia que tiene 8 características que voy simplemente a mencionar y hacer un muy breve comentario. Lo voy a dejar para que ustedes lo puedan seguir viendo quizás nuevamente este video o anotando en un papel cada una de estas características y sigan en sus casas profundizando en estos conceptos.
En primer lugar, lo que nos dice el apóstol, y le dice a la iglesia de Colosas, que una iglesia arraigada en Cristo es una iglesia con corazones valerosos. Pablo pide que sus corazones sean confortados. Esta palabra, consolar, confortar, es una palabra que se traduce como exhortar o consolar, y tiene la idea de capacitar a una persona para poder enfrentar con confianza y con valor, con coraje, las situaciones difíciles de la vida. Ahora, ¿cómo es que podemos tener este valor, esta firmeza, este vigor, esta valentía para poder enfrentar las circunstancias tan difíciles de la vida como las que estamos viviendo en este momento? Y hay una sola clave o una sola posibilidad, y es arraigando nuestra vida en Cristo. ¿Y qué significa esto? Esto significa mirar a Cristo. Esto significa meditar en Él. Esto significa conocerle profundamente, conocerle a través de la Escritura, conocerle a través de la oración, a través de pasar tiempo y tiempo con Él. Quizás como nos dice esa vieja canción, fija tus ojos en Cristo tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te afecta? ¿Qué te produce temor? ¿Qué te produce miedo, angustia, incertidumbre? Yo te invito a que lo busques a Cristo. Yo te invito a que puedas arraigar tu vida en una fe profunda en la persona del Señor Jesucristo, porque es aquel que nos va a dar las fuerzas y tiene el poder para cambiar cualquier situación, y nos va a dar las fuerzas para enfrentar cada día las vicisitudes que sean y los problemas que puedan surgir, porque para cada problema que en tu vida pueda surgir, el Señor ya tiene la solución, ya tiene la respuesta. Por eso el apóstol le dice, ¿quieren tener valor para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida? Arraiguen su vida en Cristo, busquen a Cristo, edifiquen su vida sobre la palabra de Cristo. En segundo lugar, dice que deben ser una iglesia en la que los miembros estén entretejidos en amor. Y quizás esta sea la palabra más adecuada, en lugar de unidos en amor, la idea que tiene, más que de unidos, es de entretejidos, como si hubiera un entretejido entre los hermanos de la iglesia en un profundo, profundo amor. No puede existir una verdadera iglesia si no tiene amor. La iglesia de Éfeso tenía muchas virtudes. Trabajaban, tenían dones, tenían capacidades, pero dice la palabra de Dios, habían abandonado el primer amor. Y si como iglesia, como personas, no amamos a Cristo en primer lugar, por sobre todas las cosas, si no tenemos nuestra vida arraigadas en ese amor al Señor, no podemos dar amor a los demás. No podemos amarnos los unos a los otros. Y amar a Dios es amar al otro. Cuando reconozco y entiendo el amor de Dios para conmigo, es que puedo ser canal de ese amor para los demás. Los sistemas de gobierno eclesiástico, el orden de los cultos, los proyectos, los programas pueden ser muy buenos, pero no son fundamentales. Lo importante que caracteriza a una iglesia arraigada en Cristo es el amor de los unos para con los otros. Mirá, aún en pandemia, yo creo que es imposible que no podamos demostrar prácticamente este amor. Quizás pensando en las necesidades de nuestros hermanos que podamos suplir de diferentes formas, quizás con ayuda práctica, compartiendo cosas que tengamos, orando por ellos, llamando a aquellos que no vemos, preguntándoles si tienen algún problema, alguna dificultad. Hay que poner ese amor en acción. Y el amor hacia los perdidos, predicando el Evangelio, utilizando las redes, utilizando los contactos para copiar y transmitir esos mensajes que nos llegan o que compartimos en la iglesia, hacerlos virales. ¿Cuántas cosas que podemos hacer para mostrar el amor de Dios? ¿Cuánto hemos aprendido en esta pandemia de las cosas que son verdaderamente importantes?
había cosas que le dábamos valor que nos dimos cuenta que no valían tanto. Y había otras cosas que quizás no valorizábamos lo suficiente y hoy le damos valor. Y dentro de esas cosas está la comunión de los hermanos. Cuánto extraño y extrañamos, hermanos, ese abrazo de amor con mi hermano, con mi hermana, el poder estar juntos, el poder orar con ellos, el poder compartir, el poder hablar cara a cara. Esas cosas que en este momento no podemos hacer, pero cuánto valen. Cuánto amor podemos transmitir, cuánto podemos decir a través de un abrazo, a través de una mano en el hombro, a través de un gesto, a través de tantas cosas que podemos brindar. Vamos, no me voy a extender más en esto, estaba tentado a hacerlo, pero no lo voy a hacer. Tercer lugar, debe ser una iglesia equipada con toda clase de sabiduría. Y acá usa 3 palabras para sabiduría. En primer lugar, entendimiento. Y esto está referido al conocimiento crítico o lo que llamamos nosotros comúnmente discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Es esa habilidad de analizar las situaciones de la vida y decidir las medidas prácticas que son necesarias. Una verdadera iglesia debe ser una iglesia en la cual haya este conocimiento práctico, que los hermanos tengan este discernimiento como para poder prácticamente responder y tomar decisiones ante las circunstancias que la vida nos plantea. Somos el producto de nuestras decisiones, buenas o malas, pero qué bueno cuando tenemos ese discernimiento para dar pasos adecuados y tomar decisiones correctas. Y esto solo se puede hacer a través de una aplicación práctica, experimental de la palabra de Dios a nuestra vida. En segundo lugar, nos habla de la palabra sofía, sabiduría. Y la sabiduría es ese conocimiento práctico, es esa aplicación de la otra palabra que dice acá, que la menciona como conocimientos, que es gnosis. Y es esa capacidad de captar, de aprender la verdad, pero la sabiduría es llevarla a la práctica. Miren, qué maravilloso es cuando en una iglesia hay hermanos y hermanas sabias. Son esos hermanos que se caracterizan porque cuando tenés un problema, una dificultad, una decisión que tomar, no solo orás, sino vas a estos hermanos y buscas su consejo. Pero no un consejo basado quizás tan solo en su experiencia o en su forma de ser, de pensar o en sus conceptos o presupuestos, sino que te brindan un consejo basado en la palabra de Dios. Te abren la escritura y te dicen, mirá, el Señor te da este consejo. Seguí este camino, toma esta actitud, elegí esta forma de actuar. Qué maravilloso poder tener hermanos y hermanas en la iglesia que son sabios, y esa sabiduría es producto de la palabra de Dios. Dice Santiago que si a alguno le falta sabiduría, ¿se acuerdan que dice? Pídasela a Dios. Y el Dios Todopoderoso es aquel que nos va a dar su sabiduría, mucho más abundantemente de lo que entendemos o pensamos. Pero es una sabiduría que es producida, es producto del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo que es tan importante conocer la Biblia. No solo hacer el devocional, que está muy bien, no solo escuchar mensajes de la palabra de Dios, que hoy hay infinidad en las redes, sino yo te desafío a pasar horas estudiando la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje conmocionó mi vida, y cuando lo entendí me di cuenta que la ciencia de la vida estaba en conocer la palabra de Dios. ¿Y cuánto? ¿Una parte? No, toda la palabra de Dios. Y dije, Señor, yo tomo el desafío, quiero conocerla toda. No quiero dejar parte por conocer, porque toda la palabra es inspirada y es útil para nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, nuestra sabiduría, nuestro discernimiento. No podemos ser personas sabias y tomar
correctas decisiones si no somos, como dice allí, personas equipadas con esta sabiduría basada en la palabra de Dios. Una iglesia con corazones valerosos, con miembros entretejidos en amor y con una profunda sabiduría basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero también que pueda resistir la enseñanza seductora. Y me gusta esa palabra porque tiene un profundo significado, porque es una palabra justamente que nos habla, es un término jurídico, y era un término jurídico para indicar el poder persuasivo del argumento del abogado que podía conseguir que el criminal se librara del castigo que merecía. Era una palabra que se usaba para definir aquellas personas, aquellos abogados que tenían una capacidad de oratoria y de persuasión tal que convencían al auditorio, al jurado y aún al tribunal de que aquella persona que le estaba defendiendo era inocente cuando era un criminal. Y así pasa a veces, y lo vivimos en este momento, cuando hay tantas enseñanzas apócrifas, adulteradas, que están queriéndose, que quieren estar permeando nuestra mente, nuestra doctrina, tantas teologías, tantas formas de pensar, tantas cosas raras que andan por ahí dando vuelta y que quieren contaminar nuestra mente y contaminar la sana doctrina. Ahora, la única forma para poder verdaderamente resistir esta enseñanza seductora, no solo es, como dije antes, conociendo profundamente la palabra de Dios, sino teniendo esa sensibilidad espiritual para poder resistir y rechazar todo aquello que viene de afuera. Hay un ejemplo que todos conocemos, que los cajeros de los bancos, no los cajeros electrónicos, hablo los cajeros de carne y hueso, los cajeros y las cajeras, cuando reciben un billete falso, automáticamente se dan cuenta que es falso. Y ustedes saben por qué. No porque conozcan profundamente el falso, sino porque conocen tan bien el original que absolutamente, instantáneamente rechazan aquel que es falso. Y así tiene que pasar con nuestra vida. Tenemos que formarnos y conformar nuestra vida de tal forma basada y arraigada en la palabra de Dios, que cuando aparece cualquiera de estas cosas raras o estas enseñanzas seductoras, que el enemigo con tanta astucia trata de hacernos creer o quiere engañarnos a través de estas cosas, surja como pasa en la computadora. ¿Viste? Cuando se mete un virus empiezan a aparecer carteles por todos lados con bichitos que dice cuidado, peligro, cuidado, peligro. Bueno, así tiene que ser en nuestra vida espiritual. Así tiene que ser en la iglesia. Tenemos que poder resistir por medio de un profundo conocimiento de la palabra de Dios y arraigados en Cristo todas estas enseñanzas seductoras. Debe ser una iglesia arraigada en Cristo, o es una iglesia arraigada en Cristo, una iglesia disciplinada. Dice que Pablo se gozaba viendo el buen orden y la firmeza de la fe de los creyentes colosenses. Y estas dos palabras, orden y firmeza, trazan un cuadro claro, porque son palabras que se utilizaban en el ámbito militar. La palabra orden significa, originalmente, cuando los soldados se ponían en fila y marchaban en fila, en orden, seguían una formación ordenada. Y así debe ser la iglesia. La iglesia es un ejército donde nuestro capitán es el Señor, y tenemos que caminar ordenadamente y en fila siguiendo a nuestro capitán y cumpliendo sus propósitos para la iglesia y para nuestras vidas. Yo hice el servicio militar en Comodoro Rivadavia, así que sé muy bien lo que es hacer guardia con 10 grados bajo cero y congelarme, pero eso es otra historia.
Pero sí me llamaba la atención que permanentemente nos hacían marchar y marchar y marchar y marchar, aprender a marchar, y más cuando se acercaba alguna fiesta patria, que había algún desfile. Y era curioso porque cuando una persona perdía el paso, automáticamente los que venían atrás también perdían la coordinación. O cuando una persona se frenaba, frenaba a las de atrás. O cuando, ni les digo cuando una persona directamente quería salirse de la fila. Imposible casi caminar en contra porque se llevaba por delante a todos los otros. Ahora, me parece que es muy bueno el ejemplo que el apóstol Pablo da, porque la iglesia debe ser una iglesia disciplinada y ordenada, una iglesia que caminen juntos y unidos hacia un mismo lugar. Que no seas vos quien quiere desordenar la marcha de la iglesia, que no seas vos el que cambie el paso, que no seas vos el que quiere caminar en contra, sino que puedas estar unido a tus hermanos y avanzar de acuerdo a los propósitos de Dios. Tenemos que cuidar, hermanos, la unidad. Tenemos que velar por la unidad. El Señor Jesucristo dijo: Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo es fundamental, porque si se rompe la unidad se divide la iglesia. Las iglesias no se separan por problemas teológicos, es muy raro. Las iglesias se separan por la inmadurez de los hermanos, por alguno que quiere cambiar el paso, hacer otra marcha, abrirse de la fila, y lo único que consigue es confundir y es quebrar el orden. Tenemos que estar unidos. Una iglesia unida jamás será vencida. Quizás un concepto maravilloso es el hecho justamente de poder velar por la salud espiritual de mi hermano. Yo me acuerdo en el servicio militar cuando decían: soldado de la llave, haga tal cosa. Aquellos que hicieron el servicio militar saben lo que es. Andá a contradecir una orden. Agarraban y lo primero que me decían, si yo decía: mire, sargento, dice, usted no está acá para pensar, usted está para obedecer y cumplir. O sea que, ahora, por otro lado, gracias a Dios que la iglesia no es así. La iglesia, si bien es disciplinada y ordenada debe ser, debemos también ocupar cada uno nuestro lugar. Y si hay algo que no comprendemos, si hay alguna decisión de las autoridades que no compartimos o que no entendemos, qué maravilloso es que no solo Dios nos da la capacidad de pensar, sino de poder acercarnos a nuestros hermanos ancianos, pastores, y hablar con franqueza con ellos, no hablar con otros, hablar con quien tenemos que hablar, con la cabeza de la iglesia, la cabeza visible, que son los ancianos. Y decirle: hermano, ¿por qué se tomó esta decisión? Hermano, yo no opino que sea bueno esto. Y poder estrechar ese vínculo de comunión y quizás podamos entender así las decisiones que se toman, o quizás no las comprendamos, o quizás no nos satisfagan, pero quizás con el tiempo nos demos cuenta que la elección que tomaron los ancianos fue una decisión correcta, una decisión adecuada, y el equivocado era yo. Y aunque nos equivoquemos, porque a veces los pastores y los ancianos somos seres humanos y podemos equivocarnos, la palabra de Dios dice que todo miembro debe estar sometido a las autoridades, orar por las autoridades, colaborar por las autoridades, fortalecer la autoridad del liderazgo. Y eso se logra incolumnándose, marchando en la fila, siendo un ayudante positivo para que la unidad no se rompa. Y orá y poné a los hermanos ancianos delante de la presencia de Dios para que Dios le dé la sabiduría necesaria. Por otro lado, dice la palabra firmeza. Y la palabra firmeza nos habla de una fortificación sólida. Era el grupo impenetrable que se formaba cuando los soldados hacían una formación que es inexpugnable para el enemigo. Quizás un buen ejemplo de esto sea la formación tortuga que se le llamaba tortuga, del ejército romano. Dice que ponían de tal forma los escudos uno con el otro y alrededor y por arriba, que formaban como una caparazón de tortuga y era impenetrable
ante el choque con el enemigo y ante los dardos, las lanzas, las jabalinas, las flechas que pudieran venir sobre ellos. Creo que es un buen ejemplo de la importancia, no solo de estar codo a codo con mi hermano guardando la unidad, sino también protegiendo la iglesia y guardándola de tal forma que a través de un cuerpo bien entrenado, bien disciplinado y estando junto con mi hermano, preocupándome por él y obediente a las autoridades, podamos tener una firmeza que verdaderamente sea impenetrable por los dardos del enemigo. Que no sea yo quien rompa la unidad, que no sea yo el que desobedezca a las autoridades, porque es algo que Dios no aprueba. Avanzamos un poquito más, debe ser una iglesia que viva en Cristo. Y allí está el secreto, arraigados y cimentados en Él. Así como un gran árbol tiene las raíces bien profundas en el suelo, del que recibe su sustento, así el cristiano está enraizado en Cristo. Es la fuente de su vida y es la fuente de su fuerza. Tenemos que quizás pensar en aquel salmo que es tan hermoso, el Salmo 1, dice, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. ¿No querés prosperar en tu vida? ¿No querés fructificar en tu vida? ¿No querés ser como ese árbol lleno de verdor, de frutos? Tenés que echar tus raíces en buena tierra. Tenés que enraizar tu vida en Cristo. Y entonces sí, vivir a Cristo y vivir en Cristo. Que los otros vean a Cristo a través tuyo. Y entonces sí vas a poder llevar fruto. Entonces sí vas a ser de bendición para otros. Porque tu vida está enraizada en la obra maravillosa y en la persona del Señor Jesucristo. En séptimo lugar, una iglesia se mantiene firme en la fe que ha recibido. La importancia de no adulterar la sana doctrina. Pero la fe que me habla el apóstol Pablo y que la viene hablando en la teología paulina es característica cuando estudiamos la fe desde el punto de vista de Pablo. Pablo nos habla de una fe en sus cartas, en todos los lugares donde la menciona, no una fe basada en filosofías, en presupuestos humanos o en sentimientos, sino una fe que se funda en la palabra de Dios. Una fe que marcha, dinámica, pero basada en la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Pero ¿cuál es esa forma de vida en fe que el justo tiene? Es esta fe que se basa en la palabra de Dios. Es la consulta, es la guía, es esa linterna que nos habla el Salmo 119 que ilumina nuestro camino para caminar. La palabra de Dios es eso. Si la palabra de Dios dice que me mueva, me muevo. Si la palabra de Dios dice que espere, espero. Si la palabra de Dios me dice retroceder, retrocedo. O sea, me muevo en función de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual, no solo puedo estructurar mi vida cristiana, sino también puedo caminar y avanzar de acuerdo a lo que ella me dice, me guía y me indica. Tenés que tomar decisiones, tenés dificultades en tu vida, tenés circunstancias que te aquejan, busca la respuesta en la palabra de Dios, busca la guía en la palabra de Dios. Hay decisiones que tenés que tomar, quizás desafíos que se te presentan, quizás tenés que cambiar o reinventarte, como se dice en esta cuarentena. Yo te pido que vayas a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la respuesta para todas las circunstancias de la vida, todas las circunstancias de la vida. Por último, debe ser una iglesia con una gratitud desbordante. La vida del cristiano, la vida de la iglesia, se tiene que identificar por la gratitud. Mira hacia atrás en tu vida.
El Señor Jesucristo murió por vos en la cruz del Calvario, derramó su sangre por vosotros, por vos, te salvó, te dio una nueva vida. A lo largo de toda tu existencia te ha dado todo lo que has necesitado, que es fundamental para tu vida, lógicamente, ¿no? Te ha dado su protección, te ha dado su provisión, te ha dado lo necesario para que puedas avanzar en tu carrera cristiana. El Señor es aquel gran proveedor, y una vida basada y arraigada en Cristo es una vida que confía en esa fe que hablamos, en esa firmeza de la fe que está basada también en las promesas de Dios. Y cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, como te dije anteriormente, vemos que las promesas de Dios se han cumplido, que nunca nos ha faltado el pan de nuestra mesa, que en todo momento hemos podido recurrir a Él, que ha hecho milagros y maravillas impensables en nuestra vida, comenzando por el perdón de nuestros pecados y siguiendo en adelante hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Cuando no estoy agradecido es porque me quejo. Y veo hermanos que en estas circunstancias que estamos viviendo se quejan de lo que están pasando y no piensan todas las bendiciones que el Señor le dio. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin. El Señor ha prometido que volquemos nuestra carga, nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo no estar gozoso, hermano? ¿Cómo no glorificar al Señor? ¿Cómo me voy a quejar? Quizás sea que el Señor ha sacado cosas en este tiempo de nuestra vida que no servían, o cosas que necesitaban ser quitadas para darnos otras mejores. Hermanos, una verdadera iglesia, un verdadero cristiano, se caracteriza por una gratitud desbordante. Que reflexionemos en estos 8 aspectos. Habría mucho más por decir, pero lo dejo para tu reflexión personal. Pero quiero también dirigirme a aquellas personas que no tienen su vida arraigada en Cristo. Te voy a pedir que en este momento mires a la cruz, mires al Señor Jesucristo morir por tus pecados en la cruz, derramando su sangre para limpieza de tus pecados, y le digas, Señor, me arrepiento por mis pecados. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, sana las heridas de mi vida. Señor, te necesito. Voy delante de ti como soy, con mis fracasos, con mis pecados. Señor, necesito una nueva vida. Y el Señor dice que a través de la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, si crees en Él, todas las cosas serán hechas nuevas. Dios nos habla de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, un nacimiento, una nueva vida. ¿No querés tener una nueva vida? ¿No querés empezar de nuevo? ¿No querés tener esta fe que tenemos nosotros de poder decir que nuestra vida está arraigada en Cristo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Pedile a Dios, decile, Señor, sálvame. Señor, límpiame. Señor, dame una nueva vida. Dame una nueva vida en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que puedas clamar así delante de Dios. Y hermanos, seamos agradecidos. Detengámonos en cada punto de la reflexión de hoy y veamos si nuestra vida está verdaderamente arraigada en Cristo. Que Dios les bendiga y gracias nuevamente, muchas gracias por su invitación.